Buenos días, licenciada. Voy a hablar sobre el portafolio de la materia de neurociencia. Voy a dar mi introducción. La neurociencia educativa es un campo científico emergente en el cual se juntan las investigaciones de la neurociencia cognitiva, la neurociencia del desarrollo cognitivo, psicología educativa, tecnología educativa, teoría de la educación y otras disciplinas. El surgimiento de la neurociencia educacional ha sido de necesidad de una nueva disciplina que haga a los científicos hacer investigación prácticamente aplicable en el contexto educativo. Neurociencia y su relevancia en la educación. La neurociencia nos permite estudiar cómo aprender el cerebro y aplicarlo al día a día de la educación. Nos ayuda a mejorar la forma en que se orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje en nuestras áreas, que es la educación. Es uno de los factores que más influye actualmente en el avance y el progreso del estudiante. Tanto preescolar, enseñanza básica, enseñanza media y también en enseñanza universitaria. Además de proveer conocimientos en la educación, enriquece la cultura, el espíritu de valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. La relevancia que tiene la neurociencia, como dice acá, es para darnos y proyectarnos de una forma mucho más factible a nuestro cerebro, se puede decir. Esto no es solo para un solo tipo de la educación, sino que va desde la inicial hasta la universitaria. Desarrollo humano y aprendizaje genética, medio ambiente. El cerebro es el órgano del pensamiento. El pensamiento se define como el acto de pensar, es decir, de ejecutar la facultad de concebir, juzgar e inferir o indicerar algo. Una opinión, un conjunto de ideas sobre temas determinados influye implícitamente los procesos del aprendizaje. Los datos genéticos más recientes y eficaces en son el papel crucial que se pueden tener los profesionales de la educación, la familia, la sociedad y en general, para contribuir a la educación de personas que puedan y quieran aprovechar al máximo sus capacidades. Plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral se define como la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de su vida, como reacción a la diversidad del entorno. Factores de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la disciplina que influye en muchas ciencias, que se ocupa de estudiar desde el punto de vista múltiple hasta el disciplinario de la estructura y la organización funcional del sistema nervioso, particularmente del cerebro. El estudio de la ciencia conjuntamente con la educación actual está rompiendo el esquema de la educación tradicional. Puede ayudar a los docentes a entender cómo aprender de sus alumnos, así como las relaciones que existen entre las emociones, los pensamientos, poder así ejecutar las enseñanzas de forma eficaz. Con esto no quiere decir que la neuroplasticidad es la forma de cómo un docente se va a preparar para entender a sus estudiantes y estudiantes
ver por qué el comportamiento para poder evolucionar y no tener la enseñanza tradicional o común, se podría decir, como la que normalmente estaban acostumbrados a tener. El sistema nervioso constituye un sistema de control más importante del organismo. El sistema nervioso coordina a todas las funciones del organismo y que participe como una función en la unidad, como así también responde prácticamente a los cambios que se pueden existir en nuestro medio externo y en nuestro medio interno, vinculados con esto. El sistema nervioso está conformado por las partes del cerebro. El cerebro sería la parte que tenemos aquí. Está la parte frontal, el cerebro, el bulbo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios que conectan a la médula espinal con las otras partes del cuerpo. El sistema nervioso periférico es la recepción de la información y ejecuta las respuestas. Es decir, nuestro cerebro es la parte fundamental y que mueve a todo nuestro cuerpo, ya que este da la orden y la otra parte es quien la ejecuta. Por ejemplo, el sistema periférico es el encargado de ejecutar y dar respuesta. Neurodesarrollo y las diversas áreas para el aprendizaje. En esta tenemos la parte del cerebro, la parte derecha y la parte izquierda. Se llaman hemisferio derecho o hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo relaciona el razonamiento, lenguaje realista, ordenando intelectual, habilidades científicas, verbal, analítico, simbólico, temporal, digital, coordina el movimiento de la parte derecha del cuerpo. Y la parte del hemisferio derecho es donde se encuentra el lado creativo, emocional, inductivo, artístico, sentimental, la música, verbal, concreto, analítico, temporal, no racional, espinal, coordinal de la zona izquierda del cuerpo. Dice, por ejemplo, aquí nos podemos dar cuenta que el lado derecho es muy diferente al lado izquierdo. Por ejemplo, el lado izquierdo es mucho más racional, matemático y realista. El lado derecho es mucho más en las emociones, la música, artístico, alegre. Ahora les voy a explicar la parte de la neurona y sus partes. La neurona es se podría decir, un enlace largo que se encuentra en nuestro cerebro. Por ejemplo, le voy a dar, la neurona es como que una salchicha que se va enlazando una con otra y tiene la parte principal que parece una tortita de huevo y en el centro va a tener lo que es llamado el núcleo. Ahí está la que se dispersa en la tortita, sería la dendrita, se enlaza con el cuerpo celular. El primer enlace que parece una salchicha es el axón. Está la mielina. Está la célula semántica y termina con el del axón, el enlace de axón. ¿Qué es el aprendizaje desde la neurociencia? Es el que se estudia el cerebro en diferentes procesos para que así vaya aprendiendo de una forma más diferente, puesto que se obteniendo en diferentes contextos.
Cognición y lenguaje y emoción. Los bloques de construcción del pensamiento está el lenguaje y la estructura del lenguaje. El lenguaje es por donde o por el medio por donde nos expresamos todos los seres humanos, incluso los animales, porque tienen muchas formas de expresarse. Nosotros viene desde la estructura del lenguaje, el lenguaje que se habla en base a la unidad universal del sonido llamado fonema, que es un fonema, son articulación mínimas en un sonido vocálico. Los fonemas es un campo de la lingüística, de la unidad mínima analizable que posee el significado gramatical. Las gramáticas son los componentes principales del sintaxis que también puede ser expresado por las imágenes. ¿Qué es la imagen? La representación mental o verbal visual. Puede ser, se dice que puede ser la representación visual porque la imagen es nuestra forma de expresarnos. Por ejemplo, si un niño te hace siempre continuamente una imagen de un niño triste, no va a ser que ese niño está teniendo una infancia feliz, sino que obviamente es la forma de nosotros darnos cuenta por el medio visual que él está teniendo problemas. Porque se dice que el lenguaje de imágenes es la forma de pensar usando las imágenes. El pronóstico es una visión preliminar, el modelo futuro en un producto. El concepto son las categorías mentales para clasificar a la persona o cosa. La cultura y cognición. Todas las culturas son distintas. Por ejemplo, no podemos juzgar por la forma de expresarse, sería el lenguaje de nuestras culturas, porque no todos tenemos lo mismo. Muchas veces incluso tenemos incluso rasgos súper distintos. Son muchas cosas que engloban a lo que es el sistema de la cultura y en esto entra el lenguaje. La cuestión del lenguaje es de una u otra forma también se puede expresar en los animales, lo que yo estaba diciendo, porque por ejemplo las abejas, las ballenas, los delfines, los chimpancés son ellos tienen una forma muy peculiar de expresarse, porque ellos son animalitos que hacen ruido para poder expresar sus sentimientos o emociones o molestias. Toma de decisiones. La toma de decisiones es un tipo especial de solución del problema en el que ya conocemos todas las posibilidades, soluciones y opciones. En esta está la toma de decisiones lógica, que es probable que cada opción tenga su característica atractiva que comprenden de los rasgos poco atractivos. Neurolingüístico de representatividad. Siempre que tomamos una decisión basada en cierta información, al igual que nuestro modelo del miembro típico de la categoría. Está la heurístico común de disponibilidad, en ausencia de la información completa exacta. Aquí están los diferentes tipos de tomas de decisiones. Está la que la tomamos por lógica, está la que tomamos porque algo de información y la otra que es por instinto. El marco está también el marco de referencia, decisiones bajo presión, explicaciones que se muestran a una decisión. Solución del problema. Un problema nos deja totalmente perplejo. Cuando conocemos la respuesta, parece tan obvia que no podemos creer que la hayamos visto de inmediato. Interpretación del problema. Por ejemplo, si un negocio está perdiendo dinero, puede
definir un problema como descifrar la manera de deducir las cosas y definir el problema de manera estrecha, es probable que haya descartado otras opciones. Psicología a la vanguardia. Los teóricos del pensamiento expertos eligen con frecuencia a los jugadores maestros de ajedrez para estudiar sus procesos materiales. Los investigadores han descubierto que los expertos no nacen, sino que se hacen. Motivo y emoción. El motivo es una necesidad o deseo específico que activa al organismo y dirige la conducta hacia la meta. La emoción se refiere a la experiencia y sentimiento como el temor, la alegría, la sorpresa y el enojo. El motivo es algo que nos impulsa, se podría decir. La emoción es nuestra forma de expresarnos, ya puede ser feliz, triste, enamorado. Perspectiva sobre la motivación. Está sobre los instintos, que es la conducta innata, inflexible y dirigida a una meta que es característica de toda una especie. Esto fue al inicio del siglo XX por los psicólogos y la conducta de los instintos. ¿Qué son los instintos? Motivan al salmo a nadar corriente arriba para desovar a la araña y detener a sus redes. Está la década de 1920 y la teoría de los instintos empezó a perder terreno por 3 razones. ¿Cuáles fueron esas 3 razones? La primera fue la conducta humana, que importante es aprendida. La conducta humana rara vez dirigida, inflexible y poco común en todas las especies. Y está atribuida a cada conducta humana concebible en un instinto correspondiente que no explica nada. Están las pulsaciones primarias que se encuentran de todas formas entre los animales, influyen a los humanos también y motivan a la conducta que es vital. Estamos hablando sobre las teorías de la reducción de la pulsación. Las pulsaciones se dividen en 2, que está la pulsación primaria y la pulsación secundaria. La secundaria es la que se adquiere a través del aprendizaje y otras pulsaciones secundarias incluyen el obtener buenas calificaciones en su escuela y alcanzar el éxito profesional. Motivación intensa y extrínseca. Motivación intrínseca se refiere a la motivación proporcionada por la actividad, y la motivación extrínseca se refiere a la motivación que se deriva de las consecuencias de las actividades. Por ejemplo, un niño que puede hacer sus tareas domésticas, pero sin embargo es obligado. En cambio, la que intrínseca, esta no es por obligación, sino que es porque les nace. Por los niños, lo regular, juegan o cosas así, son acciones que les nacen. En cambio, las extrínsecas son las obligadas, se podría decir. Factores biológicos. La investigación inicial estableció la importancia del hipotálamo como el centro esofágico relacionado con el hambre y la alimentación. Está el hipotálamo lateral, el hipotálamo ventromedial, el núcleo del hipotálamo, factores culturales y ambientales en la forma que una persona responsable cuando tiene hambre
varían en el acuerdo de sus experiencias con la comida. ¿Cuáles son las rígidas principales con el aprendizaje en el conocimiento social? Trastornos en la alimentación obseviana. Esto puede ser conocido también cuando una persona tiene anorexia, tiende a no hacer bien su hábito alimenticio, tiene un estado seccionado. Hay personas que lo heredan o es tendencia por exceso de peso que han tenido alguna vez, etc. Otros motivos también puede ser la explotación, la discriminación, el acoso, entre otras cosas. Las emociones del temor, según James y Lange, dice que son simples las conciencia y los cambios fisiológicos. Está el temor, la sorpresa, la tristeza, era lo que yo le estaba. Procesos perspectivos y la motricidad. Puede ser su calidad de voz, que es una parte que transmite contenido de las palabras. El espacio personal, la distancia, la persona mantiene entre sí misma y los demás. Estamos hablando de las comunicaciones verbales y las emociones. Cabe recalcar. El lenguaje corporal, el enojo, el temor, el insulto. Los actos que ellos expresan también pueden ser mediante las expresiones faciales. Género, cultura y emoción. Podemos decir que las emociones se hablan de quiénes somos, cómo nos sentimos. Viene mucho también, depende de la cultura, porque no todos vamos a expresarlo de la misma forma. Desarrollo senso-perspectivo evolutivo desde el nacimiento. El desarrollo perspectivo cognitivo pareciera que siguen los modelos estables cuando los niños usan todos los sentimientos durante años preescolares. El uso de todos el sistema sensorial de la máxima capacidad ayuda al niño a alcanzar más potencial de aprendizaje. Esto hace que desarrolle y el bebé, el niño, pueda adquirir mucho más rápido y sea de una forma como una esponja absorbente todo. Está el desarrollo de la visión, que se puede decir que no es uno que recibe el estímulo, depende a la célula, al estímulo que provee el alimento y a la célula. Está el desarrollo de la audición, que es uno de los principales que se desarrollan desde el pensamiento. El desarrollo del tacto, que es el primer contacto, se puede decir, con su madre. Es decir, lo desarrollan desde que nacen. El desarrollo del olfato es otro de los que se desarrollan desde el nacimiento, porque hay niños que perciben, por ejemplo, cuando ellos dan a oler, porque con la medicina hay niños que la expulsan toda porque no les gusta el olor y están recién nacidos. Está el gusto, que lo expulsan, como le estás diciendo, son cosas que ya el niño nace con estos tipos. Están las principales alteraciones en el desarrollo sensorial. Está las alteraciones visuales, auditivas, olfativas, gustativas y táctiles. Evolución del desarrollo motor. La evolución del desarrollo motor pasa por una serie de etapas. Está una de las etapas: postura estática, la postura dinámica y tono muscular. Esto hace que cada individuo, las cuales se caracterizan por una serie de hilos o sucesos motores chaves. Habilidades motoras básicas. En esta tenemos la prensión. Es la capacidad de coger y manipular objetos. La prensión refleja es la propia durante los primeros meses de vida. La prensión voluntaria, el niño empieza a coger objetos y esto se da a partir de los 6 meses de edad. Está el desplazamiento, que son los movimientos, que son como las capas de mover los cambios en las posiciones en los espacios o partes de su cuerpo. Está
la motricidad gruesa y la motricidad fina. ¿Qué es la motricidad fina? Trata del movimiento fino y preciso realizado por la destreza que recibe en el desarrollo muscular y la madurez. La motricidad gruesa implica la coordinación general, tanto muscular, el equilibrio, la coordinación visomotora. Principales alteraciones en el desarrollo motor. Estas alteraciones en muchos casos suponen dificultades para la realización de las actividades, porque no siempre el niño está bien desarrollada su parte motora, porque mire, por ejemplo, no siempre realizan las actividades como nosotros se los pide. Hay niños que las van a captar súper rápido y hay niños que van a tener dificultad en su proceso de aprender. Parálisis cerebral es la parte del trastorno que permanece no progresivo, cuestionada por una lesión en el encéfalo, ante lo que se completa su proceso de desarrollo del crecimiento de la parálisis cerebral. Afecta al tono, al movimiento y a la postura corporal. Malformaciones congénitas. Y decimos que es la amputación congénita, agencias de miembros, luxación congénita de caderas, artrosposis. Está la agencia de miembros, ausencia de desarrollo incompleto de los órganos. La luxación congénita de las caderas, enfermedad ortopédica. Está la ortogriposis. El desarrollo de las edificaciones del muscular que provoca la formación de las articulaciones características para la adopción y la postura de fija anómala. Para esto tenemos una reflexión que para mí, como reflexión, decimos que el documento que se presenta invita a la reflexión sobre la sociedad actual, manifestando específicamente los contextos cerca de la educación psicológica de la salud, la necesidad de buscar los fundamentos psicológicos, fisiológicos en las ciencias naturales con el fin de dar solidez de la investigación y las investigaciones profesionales que llevan a cabo. Así pues, actualmente están surgiendo multitudes de publicaciones que actualizan términos de la neurociencia, neuropsicológica y neuroeducación. Yo, como reflexión también de tema, puedo decir que este parcial, este semestre, ha sido algo muy factible para nosotros porque nos ha mostrado una nueva asignatura como lo es neurociencia, que nos ayuda a estudiar el sistema psicológico, o puede decir la parte central de un ser humano como lo es el cerebro, porque es la parte que ejecuta todo lo que debemos realizar, las normas, y acata las normas para ejecutarlas. Y por esto me ha gustado mucho, porque así vemos, por ejemplo, en qué parte del cerebro puede estar afectado y por qué ese niño no se está desarrollando bien. Y asimismo a nosotros nos ayuda como futuros docentes a aprender mucho más del niño y también el niño de nosotros. Gracias.